Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Y honra, aleluya, al Jesucristo, aleluya, gloria al Señor. Dios lo bendiga a todos, Dios lo bendiga. Adelante, hermano. Dios lo bendiga, gloria a Dios. Gracias. Tenemos un nombre sobre todo nombre, nombre del Señor Jesucristo. Amén. Decimos gloria a Dios. Dios nos bendiga y nos ayude. ¿Están contentos todos? Bueno, damos la gloria a nuestro Dios en esta noche, porque estamos nuevamente aquí en su casa. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a abrir la escritura, aprovechando el tiempo. Gloria a Dios. 1 Corintios 14, vamos a leer. Gloria al Señor. Primero Corintios 14, comenzando con el verso 1. Bien, leemos en el nombre de Jesucristo. Seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, empero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuera vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo. Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida que la interprete. Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Que pues, oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Porque si bendijere con el espíritu, el que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien haces gracias, mas el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia, mas quiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, empero perfectos en el sentido. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son, no a los fieles, sino a los infieles. Mas las profecías
no a los infieles, sino a los fieles. De manera que si toda la iglesia se juntare en uno, y todos hablan lenguas, y entran indoctos o infieles, ¿no dirán que estáis locos? Mas si todos profetizan, y entra alguien infiel o indocto, de todos es convenido, de todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si hablar alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno más uno interprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Dios bendiga hasta ahí la escritura. Dios nos bendiga en esta noche. Amén. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Nuevamente, oh Dios amado, cuando podemos reunirnos, agradeciéndote, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos. Un día más que nos ha concebido de vida, de fuerza, de salud y de beneficios. Te damos gracias cuando estamos aquí reunidos en estas horas de la noche, Señor. Como siempre, oh Dios amado, aquí alabando, glorificando tu nombre, dándote gloria y honra y alabanza al único Dios fiel y verdadero, al único que vive y permanece para siempre, que eres tú, Señor Jesús. Padre amado, pedimos que en esta noche una vez más nos ayudes, nos bendigas y nos des tu gracia, nos dé la palabra, nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, Padre amado, para que cada uno de estos puntos que hemos estado hablando, Señor, acerca de estos dones, cada día, oh Dios amado, se afirmen en nuestros corazones, sepamos claramente esta verdad, seamos instruidos en ella, Señor, sabiendo que estamos en un mundo, Señor, en el cual hay tanta confusión acerca de esto, pero gracias porque tú nos has dado a nosotros el privilegio, la bendición de conocer la verdad acerca de estos dones. Bendícelos en esta noche y que tu gracia sea para cada uno de tus hijos y tú recibes la gloria y la alabanza. Que tu palabra corra y sea glorificada en esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga. Se pueden sentar, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, tocando nuevamente acerca del don de hablar en lenguas y el don de interpretación. Gloria al Señor. Entonces, estamos viendo aquí claramente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta escritura. Gloria al Señor. El que habla lengua extraña, como dice, gloria al Señor, no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora volvemos y repetimos, decimos, no es una lengua que usted va a manufacturar, ni que usted va a inventar, nada de esas cosas, es un lenguaje que Dios le da. Esto es un don del Espíritu. Acuérdense que son dones espirituales. Por eso Pablo dijo aquí, vosotros que anheláis espirituales dones, procurar ser excelentes. Amén, gloria al Señor. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Acuérdense que esto no es para que usted y yo nos sintamos grandotes, nada de esas cosas, es para el provecho del pueblo de Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Bien, entonces simplemente queremos hacer referencia a algunas expresiones más, o simplemente quizás repetir algunas para que se nos asienten o tengamos pues el claro entendimiento sobre esto. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo, hablando de este don de lenguas, porque dice, se edifica a sí mismo aquel que habla lengua, no habla a los hombres, sino a Dios. Y fíjese, es una manera tan peculiar que cuando dice la Escritura que ora en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu se edifica. Amén. Pero también podemos, como dice Pablo aquí, vamos a orar en el Espíritu, pero vamos a orar también con entendimiento. Amén, gloria al Señor, porque no queremos nada más que sea el Espíritu edificado, sino también nosotros en este cuerpo mortal. Amén, gloria al Señor. Entonces, claramente dice la Escritura, el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica,
mas el que profetiza edifica a la iglesia, porque entonces aquella lengua es interpretada, y el profeta avisa al ser interpretada, entonces es una profecía. Gloria al Señor. Bien, entonces, cada una de estas cosas las podemos ver clara en la Escritura, y vemos aquí, nuevamente lo que dice aquí. Es una capacidad, o es la capacidad especial, dada por Dios a ciertos miembros del cuerpo. Por eso Pablo pregunta, ¿hablan todos lenguas? No. ¿Profetizan todos? No. Amén. ¿Tienen todo dones de sanidad? No. Pero en todos obra uno y el mismo Espíritu Santo. Amén. Simplemente Dios es el que los repartió. Amén. Y cuando Dios repartió, repartió. Amén. Y si en el reparto que Dios hizo, a uno le dio uno, a otro le dio dos, a otro le dio tres, a otro le dio cuatro, a otro cinco, eso es potestativo de Dios. ¿Puede Dios hacerlo? Así está escrito en la palabra. Amén. Pero si Dios nos dio una cosa, aunque sea un don, vamos a ser, como dice Pablo aquí, ser excelentes. Amén. No porque tengamos uno bueno, pobrecito de mí. No, bienaventurado eres. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios en su gracia te ha concedido algo, te ha dado algo para que tú lo administres. Y por eso dice la Escritura que tenemos que ser buenos administradores de estos dones. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el hablar en lenguas es un idioma nunca aprendido. Es algo dado por el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Ese hombre o esa mujer recibe y comunica un mensaje inmediato de Dios para su pueblo. Amén, eso es. Y vemos un punto claro que estábamos conversando en estos días, hablando que muchas personas se confunden allí, cuando algunos dicen esto, que Dios está hablando hoy las cosas que no están escritas. Pero algunas personas lo están enfocando de una manera equivocada. El profeta dice, lo que no está escrito, entonces es dado a través de estos dones. Amén. Pero eso que es dado a través de estos dones no te va a sacar de la palabra. Lo que no está escrito, dice el profeta, es que Dios le diga a usted, mire, no se vaya por esa esquina, dígale al hermano tal que tenga cuidado en esa esquina porque hay unas personas allí, o no pase por aquella avenida porque en tal momento va a haber un accidente y usted va a estar por allí para Dios librarlo de eso. Eso no está escrito en la Biblia. Pero es una alerta de parte de Dios y opera Dios a través de estos dones. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, ese mensaje inmediato de Dios a su pueblo, por medio de una declaración divinamente ungida, en un lenguaje nunca aprendido. Gloria a Dios. Y la primera variedad del don de lengua se denomina los estudiosos lenguas privadas. Estas no tienen interpretación, fíjese, porque son lenguas privadas, que son para su edificación o para la edificación de aquel que tiene ese don. Entonces, no puede ser usada esa en la iglesia. Pero hay una lengua, fíjese, ese don opera tanto privadamente como colectivo. Entonces, cuando aquel que habla en lengua, tiene que pedir la interpretación. Amén. Y si no hay la interpretación, dice la Escritura, guarde silencio en la iglesia. Pero él sigue orando, él en su espíritu, con Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces, la segunda variedad se denomina lenguas públicas, que se puede ejercer en la iglesia, si hay un intérprete, según 1 Corintios 14, 28. Algunos creen que todos deben hablar en lengua, pero el apóstol escribió en 1 Corintios 12, verso 28, fíjese, al 30, donde él dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Y después pregunta Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hablan, hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Pregunta Pablo. Entonces la respuesta a esta pregunta es negativa.
Pablo la afirma allí, pues fíjese, las preguntas comienzan con la partícula negativa griega. Si dichas preguntas comenzaran con la otra partícula negativa griega, el apóstol esperaría una respuesta afirmativa. Pero él está diciendo, no todos hablan lengua, no todos interpretan, no todos tienen dones de sanidad. ¿Ve? Entonces Dios simplemente repartió. Y esa obra no la está haciendo Dios hoy. Dios no está repartiendo dones hoy. Ya Dios los dio. Nos dice la Escritura que subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y aún a los rebeldes, para que en medio de ellos habite Jehová Dios. Entonces ya Dios los dio. Entonces simplemente tenemos nosotros que examinarnos qué es lo que Dios me ha dado, qué es lo que Dios te dio. Y recuerde que un don es un regalo de parte del Señor. Amén. Entonces, gloria al Señor. Vemos aquí esa parte acerca del don de lenguas. Entonces, es un idioma terrenal, no es un idioma terrenal aprendido, no es una gesticulación de palabras de modo, de alguna manera, incoherente tampoco, no es la imitación de otro género de lenguas hablada por otro creyente, no es una imitación de un idioma, tampoco, es el poder de hablar de forma sobrenatural en un idioma jamás aprendido por el que habla. Porque imagínense, si yo sé un idioma y quizá yo lo tengo oculto, no lo manifiesto a nadie, y de repente hablo ese idioma haciéndole creer a la gente que estoy hablando en lengua, ¿a quién engaño? Amén. Me estoy engañando a mí mismo, porque yo estoy haciéndole creer a la gente que es Dios, cuando yo sé que no soy Dios, soy yo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es el poder de hablar de forma sobrenatural. Ve, gloria al Señor. Entonces, con la lengua, fíjese las razones, hablamos a Dios. Como dice aquí, leímos en 1 Corintios 14:2. El que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Con las lenguas hablamos a Dios. Segundo, hablamos misterio. 14:2 igual. Porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterio. Ahora imagínense cosas tremendas, que alguien en una lengua esté hablando misterio y tenga un intérprete. Es algo que Dios quiere dar a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense, en una ocasión creo que, si no mal recuerdo, si alguno se recuerda me corrige. Creo que en un mensaje, el hermano Branham iba a predicar en un lugar, o estaba en un lugar, y creo que hubo un mensaje de alguien que dijo, esta noche estarán el Espíritu del Señor ministrando, estará aquí el Espíritu de Elías, de Moisés y de Cristo. Amén. Sí, eso. No recuerdo exactamente el mensaje, pero viene a mi mente es así. ¿Y qué aconteció exactamente? Ahí estaba ministrando, estaba ese Espíritu de Dios moviéndose en esa esfera. Pero fíjese, fue dado a conocer al pueblo. Y sin duda que el pueblo estaba a la expectativa de lo que iba a ser dado a conocer en esa oportunidad. Gloria al Señor. Entonces, hablamos misterio en el Espíritu. Gloria al Señor. Nadie le entiende, dice Pablo aquí, aunque hable misterio, aunque en espíritu hable misterio, pero por eso cuán necesario es la interpretación. Gloria al Señor. Bien, entonces también viene la edificación a sí mismo. Verso 4, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. Amén. Más el que profetiza edifica la iglesia. Pero fíjese la razón del don de lengua. Entonces, cuando es interpretado, verso 5, edifica a la iglesia. Cuando ese don de lengua es interpretado, entonces edifica a la iglesia. Si no hay intérprete presente, no se debe hablar en lengua públicamente. Lo dice Pablo también aquí en el verso 28. Gloria al Señor. Entonces, cuando el mensaje en lengua es interpretado, ya vimos la expresión y la vamos a volver a repetir.
lo que el hermano Branham nos dice acerca de la interpretación. No es adivinación, es interpretación. Amén. Ahora, no es alguien que ha aprendido idiomas. Porque el que ha aprendido idiomas, y si viene a hablar otra gente en otro lenguaje que él conoce, él lo que hace es interpretar lo que está diciendo aquella persona, porque él conoce ese idioma. Pero aquí ahora, la interpretación de las lenguas no es nada humano, es algo sobrenatural. Y es un detalle muy importante que el profeta nos da aquí. Y lo vamos a leer tal cual como él lo dice. En el mensaje de Dios siendo mal entendido. Gloria al Señor. Dice: ahora, como padre de ustedes en el Evangelio, como su pastor, me gustaría más adelante, cuando sus espíritus y sus dones empiecen a llegar a la perfección, si ustedes los observan en desorden y tornarse, es mejor que ustedes vigilen. Vigile a esa persona. No le preste atención, porque ese no es el Espíritu de Dios en ellos. ¿Cuándo? Cuando están en desorden. Amén. Ahora, hay una particularidad o hay un detalle muy importante. El hermano Branham dice aún también que estos dones, cuando están operando, Dios se los repartió a la iglesia. Pero nosotros debemos estar tan rendidos al Espíritu de Dios, porque el hermano Branham dice, hay un momento en el cual empieza en acción a operar ese don. Usted no sabe en qué momento. Por eso usted debe andar con su espíritu sensible a la voz de Dios. Pero dice el profeta, si andamos por allá chisteando y vamos haciendo estas cosas y haciendo cosas que no convienen, entonces ¿cómo puede operar Dios a través de una instrumentalidad de esa manera? Amén. Entonces no es que vamos a andar como unas estatuas, ¿verdad? Que no nos vamos a reír para nada, no. Pero sabemos lo que el profeta quiere decir cuando nos está diciendo estas cosas. Amén. Entonces, cuando ellos son dulces, fíjese, y sumisos y humildes, y están listos y todo, ese es el Espíritu de Dios. Humildad, primero. Dulces, sumisos, o sea, obedientes, sujetos. Pero ¿cómo trabaja Dios con una persona que no se sujeta? Amén. Si no se sujeta a las leyes acá de la tierra que Dios ha puesto, ¿cómo va a decir que se va a sujetar a Dios? Es como el que dice que ama a Dios y no ama al hermano que ve. Juan dice, mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy sujeto a Dios, y entonces el pastor le manda que se sujete y no se sujeta. ¿A qué Dios está sujeto? Ve, entonces, dice el profeta acá, cuando entonces ellos son dulces y sumisos y humildes y están listos y todo, ese es el Espíritu de Dios. Y si alguien se sale fuera de orden y el pastor tiene que reprenderlo, y ese espíritu se ensoberbece, entonces no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre está firme y vuelve a la palabra. Cada vez reconoce la palabra. Amén. Ahora, por eso le digo cuán necesario es la instrucción. Imagínense que, por ejemplo, aquí tuviéramos una persona que cada vez que estamos predicando se levantara y empezara a hablar en lengua. Para la persona que no ha recibido la instrucción, cree que está haciendo bien. Amén. Bueno, porque sentía el Espíritu de Dios y gloria a Dios, nadie me va a quitar esto. Pero esa persona necesita instrucción. Amén. Para que él pueda saber cómo manejar o cómo operar aquel don. ¿Sí o no? Amén. Ahora fíjese. Todas las cosas que nosotros podemos tener en nuestra vida, tuvimos que, o tenemos que hacer, tenemos que recibir un entrenamiento para poder funcionar o hacer funcionar aquello, sea lo que sea. Amén. Usted primero tuvo que ser instruido, y eso es lo que dice Pablo, hay que instruirlos. Y en estos dones tenemos que ser instruidos, y a medida que vamos siendo instruidos, vamos entonces poniéndolos en práctica
y a medida que usted va ejerciéndolos, usted va adquiriendo una madurez. Amén. Y fíjese, muchas veces pasa en lo natural. Por ejemplo, yo lo hacía cuando yo estaba en la compañía donde yo trabajaba, la responsabilidad que yo tenía, y cuando llegaba una nueva máquina, por ejemplo, recuerdo yo que llegó una nueva máquina y esa máquina no la sabía manejar nadie. Entonces simplemente, ok, la colocamos allí, la sacamos del embalaje y toda esta cosa. Era una máquina como moriaquea a la pared, aproximadamente. Una cantidad de botones por todas partes, pero fue instalada y todo, y el hombre dijo, ni me la prendan, déjenla quietecita ahí. Bueno, le quitamos la protección cuando llegó una persona que sí sabía cómo manejar esa máquina, porque era de la misma compañía donde la habían fabricado. Ahora esa persona vino con el fin, 3 días, para darnos un entrenamiento a 2 personas, a otro compañero y a mí, que íbamos a ser las personas que íbamos a manejar esa máquina. Y este hombre nos dijo, ustedes van a ver todo lo que yo hago, y ustedes simplemente quieren tener una libreta, ténganla, van allá anotando, pero vayan captando, porque yo al tercer día me voy de aquí. Imagínense, de Venezuela a Italia no es cualquier cosa. Bueno, aquel hombre hizo todo lo que tenía que hacer, iba, esto es para esto, esto es para acá, esto es para allá, esto es para acá. Bueno, y uno anotando y tomando nota de todo, hasta que llegó el último día. Cuando llegó el último día dijo, ¿ustedes creen que están preparados ya para darle uso a la máquina? Bueno, yo creo que sí. Entonces comenzó la prueba entonces. Bueno, arranque pues usted. Y yo con mi libretica ahí, ok, tratando de cuadrar la cosa y esto y aquello. Cuando la tenía ya lista, me dijo, ¿está lista? Sí, bueno, acciónela pues. Pero antes de yo darle, como dice, el botón, sea con el pie o con la mano, él me dijo, ¿está seguro? Acuérdese que si hay un error, va a sufrir consecuencias. Bueno, ya un momentico, déjeme rechequear. Volvimos y rechequeamos, Ahora sí, bueno, dele pues. Accionamos la máquina, ¡rum! Hizo el trabajo, pero salió un detalle. La pieza tenía que salir completamente bien formada, salió un poco deformada. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema te fallaste fue en esto. Te faltó una cosita aquí, te faltó esto aquí, simplemente corrígelo, ok. Volvimos otra vez a la prueba, corregimos la fallita, dimos la vuelta, salió la pieza perfectamente. No solamente fue una prueba, después vamos otra vez, y vamos otra vez, y vamos otra vez, y así. Después le tocó a otro muchacho de igual manera. Ok, cuando ya pasamos esa prueba, el hombre dijo, me voy satisfecho. Ok, pero a medida que fuimos utilizando, trabajando, los primeros días pelábamos por cuaderno. Amén, cuidado aquí. Ajá, ¿qué dice aquí el segundo paso? Este, y el tercer paso, este, y el cuarto paso, así íbamos, con la libreta en la mano. Pero llegó un momento cuando ya estábamos tan ejercitados y eso que estaba en el cuaderno se nos metió aquí, ya era, mire, fácil hacerlo. Amén. Y y vámonos, dele. Y aquello perfecto. Entonces, a medida que usted va haciendo, como dice Pablo, vamos siendo ejercitados en los sentidos, entonces vamos cobrando esa habilidad que Dios mismo nos da. Pero si todo el tiempo estamos atemorizados y ponemos siempre un límite, que no lo puedo hacer, que no soy capaz, que me da cierto temor, nunca vamos a lograr hacer nada. Entonces, cuando ya usted está suficientemente ejercitado en esto, todo tiene un principio. Amén. Imagínese como cuando usted comenzó a orar. Ahora quizá usted puede recordar, quizá algunos somos un poco de mala memoria, pero quizá usted pueda recordar cómo eran sus primeras oraciones. Cómo eran quizás sus primeras expresiones a Dios. Cómo eran sus primeras alabanzas a Dios. Pero a medida que usted fue entrando, usted fue ejercitándose y usted fue entrando en la presencia de Dios, a lo cual ahora, bendito Dios, para usted
Ya no es tan difícil como lo era antes. Ahora no sé si me entiende lo que le estoy presentando. Le estoy poniendo otro ejemplo para hacerme claro. Amén. Entonces, si no entramos en esa práctica y vengamos a tener confianza en lo que estamos haciendo o en lo que Dios nos ha dado, porque aquí tenemos que darnos cuenta qué es lo que yo tengo, qué es lo que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros entonces tenemos que convertirnos en investigadores de nosotros mismos, no de los demás, sino de mí, usted y usted, de cada uno de nosotros. La Escritura dice que nos probemos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Y yo creo que eso nos va a dar una respuesta. ¿Sí o no? ¿Amén? Ahora pregúntese, estamos hablando del noveno don, que es el don de lengua y el de interpretación. Pregúntese, ¿de cuáles de estos 9 dones, cuál de estos está en usted? Ahora la respuesta se la va a dar usted mismo, o Dios se la va a confirmar a usted. Usted no le puede preguntar a otro hermano, ¿qué don tendré yo? Eso lo sabe usted. Amén. Y el don que tiene, usted lo pone en ejercicio, entonces los demás van a poder dar testimonio de que ese don es de Dios. Amén. Si es de Dios o no es de Dios. Amén. Pero botemos el temor que puede haber. Porque pueden haber temores en muchas vidas. Puede haber quizás un opacamiento en cuanto a eso. O quizás porque el diablo le pueda hacer pensar, o quizás ideas nuestras mismas que irán a pensar o que irán a decir de mí. Entonces cada uno de nosotros tenemos algo en particular que hacer. Ahora, ¿de qué puedo servir yo para el beneficio del cuerpo de Jesucristo? ¿Cuál es la función que yo puedo ejercer en el cuerpo? Porque el profeta dice, tenemos que averiguar eso. ¿Para qué Dios me llamó? Ahora, ¿qué don es el que Dios me ha dado? Y si yo me doy cuenta que hay un don en mí, yo digo, Señor, despiértalo entonces. Amén, porque yo quiero que ese don sea para provecho de mis hermanos y del pueblo de Dios. Amén. Ahora, mire esto, sigue diciendo el profeta acá. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu de Dios siempre está firme y Él vuelve a la palabra. Cada vez reconoce la palabra. Amén. Gloria al Señor. Ahora, yo no estoy tratando de halagar a nadie o de tumbar, solamente estoy tratando de establecer una verdad. Alguien hablando en lenguas y otro levantándose para interpretarlo. Creo que esto, fíjese, en la interpretación de lengua, dice, mucha gente interpreta lenguas por una expresión extraordinaria de ellos mismos. Fíjese, sintiendo decir tal cosa, una expresión extraordinaria de ellos mismos, sintiendo decir tal cosa, eso no es interpretación. A mí me parece que el hermano dijo esto, no. Y en algunas ocasiones hemos presenciado esto, Dios hablando en una lengua extraña y esperando la interpretación. Y en algunos casos viene inmediata, pero en algunos otros casos viene luego. Pero Dios, si habló y Dios quiere que eso sea conocido a la iglesia, entonces eso es examinado. No es así de una vez, eso es examinado. Que sea la otra parte, porque yo puedo, un ejemplo, voy a ponerme yo, que yo sea el que hable la lengua y yo quiera que sea dicho a la iglesia. No, eso tiene que ser juzgado primero, a ver si es de Dios o no. Ahora, ¿cómo sabremos si es de Dios o no? Bueno, Dios por medio de sus canales y por medio de la palabra nos dirá cuál es lo correcto. Entonces, el profeta dice, interpretación es, no se le olvide esto, claro, cuando ellos están hablando en lenguas desconocidas y usted los está escuchando en su idioma. O sea, usted lo está entendiendo. Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué me está entendiendo? ¿Por qué me entiende? ¿Ah?
porque le estoy hablando en la lengua que usted conoce. Pero si yo le hablo en otra lengua, usted dice, ¿qué estará diciendo? Pero si Dios le da a usted este don de interpretar, usted sabrá lo que yo estoy diciendo, porque usted me oirá en su lengua. Amén. Gloria al Señor. Hay un caso acá que el profeta menciona. Gloria a Dios. Ajá. Y le pasó, fíjese, para que vea lo que le pasó al profeta. Al profeta le pasó como le puede pasar a cualquier persona. Hermano, vamos estando en México, en uno de sus viajes. El hermano Branham, usted sabe que él hablaba inglés. Y en México se manejan los dos idiomas, en algunos lugares. Entonces, el hermano Branham está en una situación acá, dice él acá. Él dice, en el mensaje identificado con Cristo, lo menciona aquí. Dice, estábamos allá preparándonos para regresar al Musill Hall, Howard, y me había permitido continuar tanto como podía. Entonces, me dieron una palmadita a un costado. Cuando la unción está operando, ellos me dan una palmadita así. Eso significa que es hora de detenerse. Y ocurría que Howard solía hacer, yo me pararía allí. Él me tomaba mi mano, me ponía sobre su hombro y salía caminando, porque sabía que ya era suficiente para mí. Ok, ya me iba de la plataforma cuando él me dio la palmadita. Yo dije, muy bien, hermano, me retiraba de la plataforma y una niñita estaba allí de pie llorando. Una niñita mexicana, parecía tener como 12 o 14 años de edad. Era solo una adolescente. La miré y le dije, ¿qué te pasa, cariño? Dije, Howard, ella está llorando. Él dijo, ya es suficiente para ti, tienes otro grupo esperando allá. Yo dije, súbanla acá arriba. Extendí mi brazo y le hice señas. Ella subió a la plataforma y creo que el hermano Wu y los demás que estaban presentes estuvieron en la reunión. Ok. Entonces dije, mira, cariño, ¿tú crees que Dios es capaz de decirme cuál es tu problema? Ella siguió con su cabecita inclinada. Yo pensé, bueno, puede ser que sea sordomuda. Entonces miré de nuevo y me di cuenta que era el idioma. Dije, ella no sabe hablar inglés. No podía hablar ni una sola palabra en inglés, era de México. Entonces trajeron un intérprete y yo le dije, cariño, ¿crees tú que el Señor Jesús puede decirme cuál es tu problema? Y ella respondió al intérprete y dijo, sí. Ella creía. Le dije, ¿no sabes hablar nada de inglés? El intérprete se lo dijo y ella respondió, no, no sabía ni una sola palabra en inglés, era de México. Entonces empezó la visión, dice el profeta. Y yo dije, ellos no interpretan la visión, ¿ven ustedes? Porque uno está hablando constantemente. Nunca interpretan una visión, hablando de los intérpretes que estaban allí en cuanto al idioma. Así que hasta que todo se termina, luego ellos le avisan a uno lo que sucedió. Entonces, mientras yo estaba, empecé a hablar y vi una visión y dije, veo una niña como de 6 años de edad, lleva puesto un vestido a cuadros de cabello negro con trenzas que le cuelgan por la espalda con lazo de cinta. Ella está sentada junto a una vieja chimenea. Hay una olla grande y ella está comiendo maíz amarillo de allí. Come tanto maíz que se enferma seriamente. Cae y su madre la acuesta en la cama. Tiene ataques epilépticos. Eso fue lo que le sucedió a ella. ¿Ve? Dije, desde entonces has tenido epilepsia. Le dije a la niña. Rápidamente, antes de que alguien dijera algo, fíjese, antes de que alguien dijera algo, ella levantó la vista hacia el intérprete y dijo en su propio idioma, yo creía
que él, hablando del profeta, no sabía hablar español. Está hablando la niña. Amén. El intérprete dijo, ¿habla usted en español? Yo le dije, no, señor. Yo hablé en inglés. Él dijo, bueno, ella dice que usted habló en español. Yo capté eso y dije, detenga la grabadora. Había muchas grabadoras, quizás 30, grabando en esos días. Gloria al Señor. Entonces dije, detengan sus grabadoras y devuélvanlas. Y de hecho, estaba en inglés. Dice, ¿se fijan ustedes? Entonces, cuando comencé, o mientras la visión se estaba desarrollando, yo estaba hablando en inglés, pero ella, la niña, lo estaba escuchando en español. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cómo pues, dice la Escritura, aquellos hombres allá testificando en el libro de los Hechos, les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Amén. Ve la manera como Dios puede operar en cuanto hay una necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, tan pronto yo mismo comencé a hablar, ella no captó nada de lo que yo dije. Pero mientras la inspiración estaba en progreso, amén. Ahora, aplique eso ahora a Pentecostés una vez más. Amén. Y Dios es mi juez. El Espíritu Santo hizo eso. Aleluya. Apliquemos eso nuevamente a Pentecostés. Fue por una necesidad. Y el Espíritu Santo no haría algo solo por decir lo que hizo. Tiene que hacer o tiene que haber una causa y una razón. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso aquella gente preguntaban, ¿cómo es que toda esta gente son galileos? Amén. Y eran galileos. Pero ¿cómo es que nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua? Imagínense. Y todos les oían hablar lo mismo. Hablaban las maravillas de Dios. Gloria al Señor. Amén. ¿Cómo sabían que ellos eran galileos? Si no estaban hablando en Galileo. Todos vestían igual. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces Pedro comenzó a hablar de una manera y otra aquella multitud. Y 3,000 almas le entendieron. 3,000 almas le entendieron el mensaje. Para que vea usted lo que no solamente por un mensajito en lenguas quizás corto, no, aquí era una predicación dada por Pedro y el Espíritu Santo se encargó de que cada uno la oyera en su propia lengua. ¿Ves que para Dios nada es imposible? Cuando hay una necesidad, como dice el profeta aquí, cuando hay una causa y una razón, Dios obra. ¿Cuántos dicen amén? No por capricho mío o de cualquiera, nada de eso. Dios obra cuando hay una causa y una razón. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entonces, fíjese, Pablo dijo, habla sobre si la oreja le vigila la nariz, no te necesito. Y demás miembros del cuerpo. Amén. Ahora sabemos que hay dos clases distintas de lenguas que se menciona en la Biblia. Una de ellas es un idioma, un dialecto de la tierra, y la otra es una lengua desconocida. Amén. Gloria al Señor. Bien. Entonces, dice el profeta acá, estamos claros con lo que es la interpretación. Usted lo oye hablar, aunque está hablando en una lengua desconocida, pero el intérprete que tiene ese don, lo oye hablar en su propio idioma. Y por eso es que no hay errores, porque no ves que no está adivinando. Bueno, a mí me parece que dijo aquí esto, porque mencionó una palabra por allá que me suena. No. Ahora, en cuanto a esto, no podemos dudar. Porque el que duda, la palabra dice, es como la onda de la mar. Ahora, imagínense que Dios dé un mensaje, por ejemplo, y alguien lo interpreta
y nos lo llevamos grabado quizá. Entonces vemos que quizá la lengua que fue hablada, un ejemplo, fue dada en árabe, por ejemplo. Y Dios habló y Dios dijo lo que tenía que decir. Cuando Dios habla y da a conocer aquello, entonces simplemente hay que hacer lo que dice Dios. Pero cuando la persona duda, entonces inmediatamente dice, voy para que los árabes para que me traduzcan este lenguaje. Entonces, al hacerlo de esa manera, nosotros estamos negando el don de Dios. Y a la vez lo estamos irrespetando. Amén. Porque nosotros tenemos que creerle a Dios. Y el hermano Van dice que estos dones son para nuestra edificación y para nuestro provecho. Pero tenemos que respetarlos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, dice él acá. Alguien se levanta diciendo una cierta palabra y una otra vez y algún mismo tono de voz que siga repitiéndose y sigue y sigue. Ahora, el profeta empieza a hablar aquí de algunos hermanos que tenían estos dones. Pero él dice, se ve un cambio cuando viene la interpretación. Hay un cambio en la voz. Esos detalles que son muy importantes que el profeta veía acá. Amén. Ahora, como le decía hace un momento, fuimos testigos como en dos ocasiones, particularmente como iglesia, de dos mensajes que fueron dados aquí a la iglesia, directo, de parte de Dios como una alerta. Al momento no vino la interpretación, pero luego vino. Y era una alerta para la iglesia. Porque había gente que estaba irrespetando el ministerio y estaba irrespetando al pastor. Y Dios habló claro y habló preciso. Y hubieron 3 ahí. Amén. Y pasó algo, fíjense, después de eso, o antes de eso, había sucedido algo en la costa del Pacífico. Y Dios en ese mensaje hace referencia a eso. Y dice, solamente es un aviso, la próxima no habrá advertencia. Y la alerta era para que el pueblo no anduviera caminando en su propio camino. Y para que respetara al siervo de Dios, que era en eso entonces nuestro hermano Galdón. Era el pastor de la iglesia. Amén. Pero fíjese, vino la alerta. Gracias a Dios por aquellos que tomaron la alerta. Pero hay de aquellos que no. Amén. Porque viene una palabra de exhortación, de corrección. Y cuando Dios habla de esa manera, mire, no está jugando juego. Es como cuando escribió allá en la pared, no estaba jugando juego Dios. Era algo que venía y algo que iba a acontecer y Dios lo cumplió. Pero tenía que ser dado a conocer. Eso no se iba a quedar ahí escrito en la pared nada más. No, tenía que darse a conocer qué significaba aquello. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, tomar un sustituto, dice el profeta, no debemos hacerlo cuando hay todo un cielo pentecostal lleno de lo real. Cuando estamos hablando de, el profeta habla de la palabra pentecostal, no está hablando de la denominación, está hablando de la experiencia de Pentecostés. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, estos dones, fíjese, dice el hermano Bajan, eran la bandera y son la bandera de cada iglesia local. Y debe estar ondeando en cada iglesia. Ahora, ¿qué de aquella iglesia que no lo tiene? Amén. Gloria al Señor. Entonces, él dice acá, ¿por qué comer del bote de la basura cuando hay una mesa grande, limpia y hermosa, servida? Gloria al Señor. ¿Por qué haríamos eso? Tomemos lo real, eso es lo que nosotros queremos. Lo real, lo genuino. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces,
Dice el profeta acá, en la edad de Sardis, dice esto: Dios nunca quiso que la iglesia fuera gobernada por el hombre. Dios gobierna a su iglesia. Y Él la gobierna por medio de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu están en la iglesia para corregir al espíritu del hombre. Amén. Él tiene 5 oficios ministeriales en su iglesia. Amén. Gloria al Señor. Y cada iglesia local tiene 9 dones espirituales que vienen entre las gentes. Ya sabemos cuáles son esos 9. Amén. Eso es con cada cuerpo local. Y cada persona en la iglesia, acuérdese de esto, tiene un ministerio individual. Cada iglesia o cada persona en la iglesia, tiene un ministerio individual. Y ese ministerio individual va junto con el resto del ministerio para edificar el cuerpo de Jesucristo. Ahora, no es para chocar, ni para traer desavenencia, no, sino para edificar el cuerpo de Jesucristo. Por eso hay un orden de Dios, hay un orden en este cuerpo, y usted ve que este cuerpo trabaja perfecto, no se disloca. Amén. El desorden comienza en nosotros los humanos. ¿Y cómo le ha costado a Dios eso, trabajar con el hombre? Porque Dios lo pone aquí. Cuando Dios viene, está por allá. Amén. Bueno, es que sentir de Dios. Y resulta que no es el sentir de Dios, es el sentir de Él. Amén. Y el hermano lo dice, cuando estamos trabajando de esta manera, con estos dones, con estos ministerios, debemos vigilar la mano de Dios. Debemos vigilar cada movimiento del Espíritu. Porque el diablo viene por ahí también a hacer sus ofrecimientos. Y la cosa a veces pareciera que fuera correcta. ¿Es malo que usted ore por un enfermo? ¿Verdad que no? Usted puede tomar la escritura, sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán, pero hay una instrucción bíblica: no ponga las manos de ligero. Vamos a examinar primero. Como dijo el profeta, ¿usted quiere sanidad divina? ¿Para qué quiere ser sano? ¿Qué hará usted después que Dios lo sane? ¿Rendirá su vida a Cristo? ¿O se va a ir para la cantina otra vez? ¿Se va a ir para la sala de baile otra vez? ¿Para qué quiere ser sano? Ahora, muchas veces somos un poco prontos en eso. Mira que la persona quiere que se ore por ella. Vaya, hermano, vaya. Podemos ir, pero a veces vamos por complacer a la persona. Pero queremos ir con esta instrucción ahora a hablar con la persona. ¿Usted quiere sanidad? ¿Usted cree la palabra? Pero ¿qué hará usted después que Dios lo sane? ¿Qué hará usted después que Dios le resuelve el problema que tiene? Dios le resuelve el problema, le sana el muchacho, le sana el hogar. ¿Y qué hace la persona después? Se va a festejar. Y la experiencia nos ha dicho, y testimonio hemos tenido a no más poder, de personas que por no haberle dado la gloria a Dios, viene Dios y le da un golpe duro de gracia. A mí no se me olvida el caso de mi sobrina. Dios la sanó de un cáncer en la pierna. Pero fíjese, ella dijo, al levantarse de esa cama, se levantó de la cama y lo primero que hizo, la primera salida que tuvo para una discoteca. Toda la noche amaneció, pasó toda la noche y amaneció bailando en una discoteca, festejando su sanidad. Pero Dios le dijo, aquí te viene un ay. ¿Y sabe qué hizo Dios? La cortó. Fue salva. Y ella misma lo reconoció por no darle la gloria a Dios. Un don operó para la sanidad de ella, pero fíjese lo que hizo ella. No le dio la gloria a Dios. Y por no darle la gloria a Dios,
jovencita, joven de 32 años aproximadamente, murió ella. Con una familia, con un hogar, con tremendo empleo, porque ella era modista. Imagínense, una mujer con dinero y todo. Y de la noche a la mañana cayó en cama y murió. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, Dios nos ayude. Gloria al Señor. El profeta dice aquí en su oración: Señor, ayúdanos a respetar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a todo espíritu de Dios. Ayúdanos a respetarlo. Amén. Gloria al nombre del Señor. A todo espíritu de Dios que entre en la reunión, ya sea hablar en lenguas, ya sea interpretación de lenguas, sea profecía, sea dones de discernimiento, sea lo que sea, yo digo: Señor, envíalos, y estoy agradecido contigo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Tú te pones furioso y es una cosa terrible, porque la ira de Dios puede destruir al mundo en segundo. Pero cuando tú ves hacia abajo sobre la sangre del Señor Jesús, tu ira se aparta. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, todo don que tú has dado, Señor, aunque nos llamen cualquier cosa que quieran llamarnos, Señor, aún no queremos que eso tenga nada que ver con ello. Todavía te respetamos a ti, el gran Espíritu Santo. Te damos gracias por cada uno de los dones, gloria al Señor, que tenemos en nuestro medio. Te damos gracias por tu gracia, quien hace todas estas cosas menores elegibles a nosotros por medio de su sufrimiento y de su sangrado vicario en el Calvario. Amén. Así que tenemos que respetar lo que Dios está haciendo. Amén. Bien, entonces, viendo estos 9 dones que hemos presentado, Dios mediante viene ahora un estudio sobre otros dones más que están en la Escritura. Aunque no están en la lista de 1 Corintios 12, están en la Escritura también. Y sacando una lista después de estos 9 dones, hasta ahora hemos hallado 17 más, para que usted vea que la cosa va acrecentando. Amén. Y esperamos que cada uno de nosotros, como le decía, vayamos preguntándonos, examinándonos nosotros. ¿Qué fue lo que tú me diste, Señor? ¿Que me diste algún don? ¿Acaso yo me he descuidado? ¿No he tomado en cuenta esto, Señor? Despiértalo, avívalo. Amén. Pablo dijo a Timoteo: despierta el don que está en ti. No lo descuides. Amén. Entonces la Escritura nos dice claramente que debemos anhelar estos dones espirituales. Y anhelarlos es pedirlos, desearlos. Amén. Aunque, como dijimos al principio, ya Dios nos los dio, pero usted y yo quizás no sabemos a qué magnitud o qué es lo que Dios tiene o nos ha dado. Simplemente: Señor, ayúdanos a encontrar eso que nos ha dado. Es un tesoro, es un gran tesoro, pero usted tiene que empezar a escudriñarlo. La Biblia es un tesoro, el mensaje es un tesoro, pero ¿cómo haya usted las perlas en un tesoro? Tiene que comenzar a escarbar. Amén. Abrimos un cofre, uy, usted ve tantas joyas ahí, pero no se conforme con lo que está arriba. Usted comienza a sacar, comienza a sacar y comienza a sacar. Y mientras vaya más sacando, la sorpresa es mayor. Amén. Porque el hermano Branham dice: estamos hablando de dones genuinos. No la imitación que está allá en la calle. No, estamos hablando de dones genuinos. De lenguas genuinas. No esas lenguas que, como mencionamos el miércoles, nada de eso.
que todo el mundo quiere hablar o que todo el mundo habla, porque de repente le provoca decir Rajakamajiyalaya. ¿Qué es eso? Eso es un eslogan denominacional. Ahora, Dios no lo trajo a usted para eso. Dios lo trajo a usted para que a través de usted se manifiesten los dones genuinos. Amén. Ahora, pero el diablo siempre viene con la imitación. Al hermano Branham le llegó mucha gente hablándole de algunas oportunidades. Hasta unos hermanos le preguntaron, hermano Branham, ¿y usted en el discernimiento nunca ha fallado? Y el asombro de él fue, ¿cómo? ¿Acaso ustedes lo han hecho? Sí, hermano Branham, no lo vuelva a hacer, dijo. Ahora, ¿cómo es que un discernimiento de Dios iba a fallar? Entonces ahí vemos que el enemigo se puede filtrar. Y esa es la vigilancia y el cuidado que hay que tener. Por eso dice la palabra, nadie que habla por Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Amén. Nadie que habla por Espíritu de Dios, hablando de los ministerios, lo va a sacar a usted de la Biblia. Porque si son oficios o dones genuinos, siempre van a apuntar a la palabra. No buscando nunca un beneficio particular, sino colectivo. ¿Ve? Por eso el profeta dice, tenemos que observar a la persona con el don. Disciérnalo. Amén. Ahora, no es que usted le empiece a averiguar la vida, no. El Espíritu de Dios le va a empezar a discernir. Deje que ese don opere, no empiece a adivinar. Deje que ese don opere y usted sabrá, se dará cuenta qué espíritu tiene el hombre. ¿Y quién habla a través del hombre? Pero eso no se lo conoce usted por habilidad terrenal. Eso es sobrenatural. ¿Cuántos están contentos? Bien, damos gloria al Señor en esta noche. Y esperamos pues que Dios nos siga ayudando. Amén, gloria al Señor. Y si hay alguna pregunta al respecto, no se la guarde. Escríbamela o consulte personalmente si quiere. Amén. Pero eso sí, me le pone su nombrecito. Porque queremos aclarar lo que tenga que ser aclarado respecto a esto. Porque no queremos que nadie quede con dudas. Hasta ahora hemos hablado de los 9 dones. Y yo creo que cada uno de ustedes ha captado lo que hemos querido transmitir. Amén. Y esperamos que si hay alguna pregunta, le repito, hágala. Escriban un papelito. Mano, no entendí esto, no entendí aquello, o esto me lo explica un poquito mejor porque no lo tengo claro. Con todo gusto se lo vamos a traer claro. Pero hemos estado haciendo el esfuerzo posible en lo que está en nosotros de presentárselo de la manera más clara. Hemos buscado la información más correcta en cuanto a esto y le hemos presentado lo que dice la Biblia, lo que dice el mensaje y algunos otros conceptos que hemos conseguido. Y lo hemos filtrado a la luz de la Escritura y vemos que están dando correctamente en el blanco. Esperamos pues en la gracia de Dios. Dios nos bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias. Alabamos tu nombre por tu misericordia, por todos estos privilegios que tenemos solamente a través de ti, Señor. Padre amado, porque no es del hombre conocer estas cosas. Todo esto viene por revelación divina. Y tu Padre amado, revelas esta verdad a quien tú quieres revelarla. Te damos gracias porque tú mismo dijiste, te doy gracias, Señor, que guardaste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a estos pequeñitos. Ayúdanos, Señor, que estemos dispuestos cada día a aprender y a seguir recibiendo lo que tú tienes para nosotros. Ayuda a cada hermano y hermana y tomemos con seriedad, con responsabilidad, Señor, sobre estos temas que hemos hablado, sobre los dones, oh Dios amado, y que cada uno nos preocupemos en verdad por hallar nuestro lugar y por descubrir en nosotros mismos cuáles son los dones que tú nos has dado y que tú puedas despertarlos, tú puedas avivarlos y tú puedas manifestarlos, Señor. Concédenos tu gracia en nuestra oración. Recibe la gloria y la honra y aparéjanos para el próximo culto el domingo cuando vengamos aquí nuevamente para seguir en tu presencia recibiendo la instrucción de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.